Buen día. El curso de trigonometría para esta semana tiene contemplado el tema de razones trigonométricas para ángulos múltiples, sea para ángulo doble, para ángulo mitad o para ángulo triple. Y también las consecuencias de ello, que vienen a ser las fórmulas llamadas de degradación y algunos atajos que serían fórmulas bastante importantes. Empezamos con nuestro propósito. Nuestro propósito en este tema es, primero, conocer las fórmulas de las razones trigonométricas de estos ángulos, ¿de acuerdo? Así como también la importancia que tienen ellas en el uso cotidiano de la realidad. También hasta dónde pueden ser estas utilizadas y además sus limitaciones, o sea, entre qué márgenes se mueve la existencia de estas fórmulas. Primero veamos las razones trigonométricas del ángulo doble. Solamente vamos a definir las tres primeras razones trigonométricas en todos los casos: seno, coseno y tangente. Porque ya saben que las otras no son otra cosa que recíprocas de las anteriores. Veamos. El seno del ángulo doble debe de ser siempre igual a 2 veces el seno del simple por el coseno del mismo. El coseno del ángulo doble es una diferencia de cuadrados entre el coseno y el seno del ángulo simple. Ahora, pero ustedes saben que también hay una identidad pitagórica que relaciona el seno y el coseno, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Bien, si ustedes reemplazan cualquiera de ellas en esta expresión que estamos señalando, vamos a obtener estas otras formas de expresar también el coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo doble es igual a 2 veces el coseno cuadrado del ángulo simple menos 1, o 1 menos 2 veces seno cuadrado del ángulo simple. Y la razón trigonométrica de la tangente. La tangente del ángulo doble es igual a 2 veces la tangente del ángulo simple sobre 1 menos tangente cuadrado del mismo ángulo simple. Bien, estas son las razones trigonométricas del ángulo doble, son las fórmulas más conocidas. Ya saben que la cotangente es lo inverso de esto, o el recíproco de esto. La secante viene a ser el recíproco de esto, y la cosecante el recíproco de lo de acá. Las fórmulas de degradación, ¿por qué le denominamos con este nombre a este tipo de fórmulas? Este grupo de fórmulas se denominan así porque nos permiten, a partir de tener razones trigonométricas cuadráticas, degradarlas a razones trigonométricas lineales, o sea, elevados a la unidad, en este caso. Y estas dos fórmulas, que son las de degradación, no vienen a ser otra cosa que haber despejado el coseno cuadrado de aquí. 2 coseno cuadrado sería 1 más coseno de 2 alfa. Y aquí el 2 seno cuadrado sería 1 menos coseno de 2 teta. Y esas son las fórmulas de degradación. Después hablamos de las razones trigonométricas del ángulo mitad. El seno de la mitad de un ángulo es igual a más menos la raíz cuadrada de la mitad de 1 menos coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo mitad es más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno del ángulo doble entre 2. Y la tangente del ángulo mitad debe de ser más menos la raíz cuadrada del siguiente cociente. Arriba 1 menos coseno y abajo 1 más coseno del ángulo simple, ¿no? Ya que este es el ángulo mitad. Ahora, pero lógicamente ustedes están observando aquí que hay dos signos, más y menos. Entonces, este signo va a depender de la ubicación que tenga el ángulo, en este caso no el ángulo teta, sino el ángulo teta
medios, ¿de acuerdo? Donde se ubique el ángulo θ medios, ahí corresponderá el signo. Por ejemplo, si el ángulo θ medios fuera un ángulo del tercer cuadrante, entonces la tangente ya saben que es positiva, entonces aquí ya saben que esto es así. Pero si hubiera sido θ medios un ángulo del segundo cuadrante, entonces es evidente que debemos de tomar el signo negativo, porque en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Bien. Entonces ya saben que el signo depende dónde se ubique, no el ángulo θ, sino el ángulo θ medios. Bien. Y después hablamos de las identidades especiales. Las identidades especiales no son otra cosa que una combinación que se obtienen a partir de estas razones trigonométricas del ángulo mitad. A ver. Cotangente más tangente de un ángulo es igual a 2 veces la cosecante del doble del ángulo. Y cotangente menos tangente es el doble de la cotangente del ángulo doble también. Después tenemos cotangente del ángulo mitad debe de ser igual a la suma de la cosecante y la cotangente del ángulo doble. Y la tangente del ángulo mitad debe de ser los mismos, pero en una diferencia. Tiene que ser cosecante del ángulo doble menos cotangente del ángulo doble. Bien. Ahora, visto esto, hablamos de las razones trigonométricas del ángulo triple. Entonces, decimos, el seno del ángulo triple debe de ser igual a 3 veces el seno del ángulo simple menos 4 veces el seno al cubo del mismo ángulo simple. El coseno es 4 veces coseno cubo del ángulo simple menos el triple del coseno del mismo ángulo. Y la tangente es el cociente entre la diferencia entre el triple de la tangente del ángulo simple menos el cubo de esta tangente sobre 1 menos el triple del cuadrado de la tangente del ángulo simple. Lógicamente que en la mayoría de los problemas que se nos van a presentar, en la mayoría de los casos, las fórmulas más importantes siempre van a ser las de las dos primeras, básicamente. Las de seno y coseno, tanto para ángulo doble, para ángulo mitad, como para ángulo triple. Bien, esa es la parte teórica, luego vamos a ver algunas otras propiedades que van a ir saliendo en el transcurso del desarrollo de este tema. Muy bien, pasaremos a ver algunos problemas. El primer problema dice, 3 móviles parten siguiendo las trayectorias rectilíneas desde el punto A, desde este punto, hacia los puntos C, D y B. Si BD mide 2 unidades, determine el triple de la distancia de separación entre los puntos C y D. O sea, el triple de esta distancia me están pidiendo, ¿verdad? O sea, lo que me están pidiendo en todo caso es 3x. Entonces por aquí vamos a decir, nos piden. Bien. Lo que pueden ustedes observar en este caso es que aquí para el triángulo rectángulo mostrado esta línea es una bisectriz y este ángulo es el doble del angulito de la parte inferior. Por lo tanto, si yo digo tangente del ángulo 2θ, ¿qué debería de ser esto? Dicen, eso por fórmula debería de ser 2 veces tangente del ángulo mitad sobre 1
menos el cuadrado de la tangente de este ángulo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos elementos que de la misma figura tenemos que reemplazar acá en esta parte. Por ejemplo, tangente de 2θ, ya saben, para el triángulo rectángulo, tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, sería x más 2 sobre 4. Y esto de acá, ¿qué cosa sería todo esto? ¿De dónde vamos a tener la tangente de θ? De este triángulo ABD, de este triangulito de acá. Ahí sale la tangente de θ. Ya saben que es 2 sobre 4. O sea, ya saben que tangente de θ, que es 2 sobre 4, es lo mismo que decir 1 sobre 2. 2 entre 4 es 1/2. Reemplazo acá. Entonces quedaría así. En el numerador va a quedar así. 2 que va a multiplicar a 1/2. Y en el denominador va a quedar 1 menos 1/2 elevado al cuadrado. Efectuando esto tendríamos lo siguiente. Esto quedaría aquí 1 nada más. Y esto quedaría 1 menos 1/4. Y eso es 3/4. Pero en el denominador, si eso es 3/4 en el denominador, entonces si esto va a ser 3/4, entonces quedaría 4/3, porque eso se invertiría. Y ahora sí efectuamos esta parte. Multiplicamos 3 por x más 2 y sería 3x más 6. Y multiplicamos 4 por 4, que sería 16. ¿Pero qué es lo que me estaban pidiendo? 3x. Entonces de aquí 3x tiene que ser igual a 16 menos 6, y eso nos debe dar 10. Por lo tanto, esta debe ser la respuesta de este problema. A ver, veamos el siguiente problema. Si h sub alfa, que viene dado por esta expresión, representa la altura de un edificio en metros, donde alfa es el ángulo de elevación de una persona que está en el suelo a la azotea del edificio, o sea, a la parte más alta. La persona está en el piso, supongamos que está en la horizontal, la persona está en el piso y el ángulo de elevación es el que estamos mostrando. Esto tendría que ser alfa. A la azotea del edificio. Y lo que me piden es hallar la altura del edificio, o sea, hay que hallar esta expresión si es que alfa mide 22 grados 30 minutos, o sea, 22,5 grados. Veamos ello. La parte superior no es otra cosa que una diferencia de cuadrados. Entonces sería seno a la cuarta menos coseno a la cuarta, que va a multiplicar a seno a la cuarta más coseno a la cuarta. Esto último lo escribimos primero. Esto es seno a la cuarta más coseno a la cuarta, esa es la suma, y la diferencia sería seno a la cuarta menos coseno a la cuarta. Y seno a la cuarta menos coseno a la cuarta también es una diferencia de cuadrados, entonces sería seno cuadrado más coseno cuadrado, que multiplica a seno cuadrado menos coseno cuadrado, y eso es este numerador. Y ahora vayamos al denominador. En el denominador, esta diferencia, entonces ahí podemos sacar factor común, ¿no? Factorizando tendríamos el menor de estos valores es el seno cuadrado, y el menor en el caso del coseno es coseno cuadrado. Eso es lo que se va a factorizar. Seno cuadrado por coseno cuadrado. ¿Y qué queda? Si esto ha sido extraído de esta parte, queda un seno cuadrado.
Y si esto así extraído de esta parte, antecedido del menos, quedará un coseno cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? A continuación, esto se va a reducir de la siguiente manera. Observen que este término con el de acá se cancelan. Segundo, que esto que estoy señalando a continuación es una identidad. Eso es igual a la unidad. Esto es 1. Entonces es como si esto de aquí no estuviera escrito. Quedaría esto sobre lo de acá. Pero esto que estoy señalando a continuación es una identidad auxiliar pitagórica. Eso es igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa. Y en el denominador va a quedar seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Y seguimos efectuándolo esto, ¿no? A ver, recuerden que aquí hay que tener en cuenta la siguiente identidad. A ver, seno de 2 alfa es 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, seno por coseno, aquí está, pero está elevado al cuadrado. Quiere decir de que debería de ser igual a esto al cuadrado dividido entre 4. Entonces, esto elevado al cuadrado es seno del doble entre 2, pero todo elevado al cuadrado. Entonces, reemplazo, quedaría así. 1 menos, el 2 lo dejo ahí, y aquí tengo que escribir seno de 2 alfa sobre 2 elevado al cuadrado. Ese es el numerador. Y el denominador, voy a escribir esto, lo mismo. Seno de 2 alfa sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Y eso qué cosa es? Eso es entonces pregunto, si por dato alfa es 22 grados 30 minutos, entonces 2 alfa tiene que ser el doble de esto, y el doble de esto son 45 grados. Eso es lo que tengo que reemplazar aquí. Entonces quedaría así. Esta expresión va a quedar reducida a lo siguiente. Quedaría así. 1 menos 2 de aquí, seno de 45 entre 2. Como está elevado al cuadrado, entre 4 de una vez. Y como aquí hay 4 y aquí hay 2, se simplifica. Quedaría así nada más. Ese es el numerador. Y el denominador, seno de 45 entre 4. Pero nosotros sabemos que seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, porque este es un ángulo notable. Y ahí reemplazamos. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Nos quedaría lo siguiente. 1 menos raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado es un medio.
y 1/2 dividido entre 2 sería 1/4. Ya el denominador debería ser raíz de 2 sobre 2 dividido entre 4. Lógicamente que tengo que esto aquí, me estoy olvidando de algo, aquí es seno de 45 elevado al cuadrado. El 4 ya está efectuado. Entonces ya saben que esto que está aquí arriba es 1/2 y 1/2 dividido entre 4 es 1/8. Entonces aquí quedarían 3/4 dividido entre 1/8. Y esto es producto de extremos, es 3 por 8. Producto de medios es 4 por 1. Entonces aquí se cancela esto, queda un 2 por 3, cuya respuesta debe ser 6. Y esa vendría a ser la respuesta. Veamos los siguientes problemas. A ver, dicen, en la figura se tiene un poste BD, este es el poste, sujetado por dos cables AC y AD. Si BC mide 1 y AB mide 3, hallar la longitud del poste, ¿no? Hallar BD. A partir de que este ángulo es teta y este ángulo es 2 veces teta. Este ángulo es el doble del de acá. En otras palabras, todo este ángulo es el triple del ángulo de la parte inferior. Veamos en la observación. Lo que podemos observar en esta figura es de que aquí, lógicamente, hay un ángulo que es el triple del otro. Entonces puedo decir, se sabe, ¿no? Se sabe que tangente de 3 veces teta es igual a, esta es fórmula del ángulo triple, es 3 veces la tangente de teta menos tangente al cubo de teta, todo esto sobre 1 menos 3 tangente cuadrada de teta. Bien. Y lo que tenemos aquí que señalar lógicamente es lo siguiente. ¿Cuánto es tangente de teta? Si observamos este triángulo ABC, ahí tenemos la tangente teta. Tangente teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es 1/3. Y eso es lo que tenemos que reemplazar en esta parte. A ver, primero acá. Tangente de 3 teta sale de este triángulo. X sobre 3. Y aquí reemplazo. Eso es 3 veces tangente de teta, que ya sé que es 1/3, menos 1/3 elevado al cubo, sobre 1 menos 3, que multiplica 1/3 pero elevado al cuadrado. Y de esta ecuación se obtiene el valor de x, cuya respuesta debe ser 13 tercios. Entonces decimos resolviendo. X es igual a
13 tercios. Y esa debe de ser la respuesta. Veamos el siguiente problema. Dice así. Carlos le dice a Mariana que su edad es 16 veces el seno de 6 alfa años, siendo seno de alfa más coseno de alfa igual a raíz de 5 sobre 2. Entonces, ¿cuál es la edad de Mariana si es mayor en un año que la de Carlos? O sea, hay que hallar la edad de Carlos, y la edad de Carlos es esta expresión. Y luego, entonces una vez que tenemos la edad de Carlos, le sumaremos una unidad para tener la edad de Mariana. Listo. Veamos, ¿de dónde vamos a obtener este valor de acá? Eso va a salir de esta condición. Entonces decimos, de la condición dada, lo que vamos a hacer es elevamos al cuadrado. ¿No? Elevando al cuadrado ambos miembros de la ecuación, ¿ya? A ver, veamos. Elevando al cuadrado. Vuelvo a escribir esto. Seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado, y también raíz de 5 sobre 2 tengo que elevar al cuadrado. Y efectúo esta expresión. Digo, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo y en el segundo miembro esto elevado al cuadrado sería 5 cuartos. Pero esto es una identidad pitagórica, eso es 1. Y esto de aquí, ¿qué cosa es? Eso viene a ser el ángulo doble, eso vendría a ser el seno del ángulo de 2 alfa. Y eso es igual a 5 cuartos. Entonces, de aquí vamos a tener que el seno de 2 alfa, despejo 5 cuartos menos 4 cuartos, sería 1 cuarto. Pero ese seno de 2 alfa, yo debo de tener seno de 6 alfa. 6 alfa es el triple de 2 alfa. Entonces voy a aplicar la fórmula del ángulo triple. Entonces, hallo el ángulo triple, ¿ya? Entonces digo, ¿no? Por ángulo triple. Seno de 6 alfa es ángulo triple. ¿Cómo es el ángulo triple? Es 3 veces el seno del ángulo de 2 alfa menos 4 veces seno al cubo del ángulo de 2 alfa. Y ese valor ya lo tenemos acá. Lo reemplazamos. Entonces vamos a tener lo siguiente. A ver. Seno de 2 alfa, 1 cuarto. Un cuarto, pero elevado al cubo. Y eso es seno de 6 alfa. Vean lo siguiente. Aquí sería así, ¿no? 3 cuartos
menos, esto es 4 al cubo, con un 4 de acá quedaría 4 en la parte inferior, 4 elevado al cuadrado, que es un 16avo. Entonces quedaría así. Y aquí seno de 6 alfa. Denominador común. 16 entre 4, 4 por 3, 12, menos 1, 11. Entonces de aquí este 16 pasa a multiplicar a esta parte y quedaría así. 16 seno de 6 alfa es igual a 11. ¿Pero esto qué cosa es? Esa es la edad de Carlos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es edad de Carlos. Ya sabemos que tiene 11 años. Pero Mariana es mayor en un año que Carlos. Entonces, Mariana tendrá 11 más 1, 12 años. Y esta debe de ser nuestra respuesta final. Los siguientes problemas. El problema que tenemos a continuación dice: un profesor escribe en la pizarra secante de 20 grados igual a n, y su alumno escribe la siguiente expresión: a igual a 2 coseno cuadrado de 40 grados menos 1. Exprese a partir de ello el valor de a, pero en términos de n. Veamos. Si observan bien, el valor de a en la solución, fíjense, el valor de a tiene en su segundo miembro el desarrollo del coseno del ángulo doble. Recuerden, el coseno de 2 alfa es 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Alfa en este caso es 40. Entonces esto es el coseno de 80. Por lo tanto, decimos, ángulo doble, se tendrá lo siguiente. Tendremos lo siguiente. A ver, el valor de a va a ser igual a coseno de el doble de 40, que es 80 grados. Ahora, recuerden, la razón de un ángulo es igual a la corrazón de su complemento. Entonces, ¿quién es el complemento de 80? 10. Entonces, ¿y cuál es la corrazón de esto? El seno. Entonces, este valor de a queda así. A es igual a seno de 10. Ese es el valor de a. Ahora, lógicamente que esto de aquí tiene que estar en términos de lo de acá. Entonces eso lo dejamos por aquí así. Le ponemos expresión 1. Y ahora vayamos acá. Voy a invertir eso, y ya saben que el recíproco de la secante es el coseno, o sea, coseno del dato también, del dato, tenemos que el coseno de 20, tengan en cuenta que invertido esa expresión, tiene que ser igual a, hay que también invertir el segundo miembro, el coseno de 20. Pero esto también, el coseno del ángulo doble,
vamos a expresarlo en función del seno de la mitad. Entonces, el coseno de 20 se puede escribir como 1 menos 2 veces seno cuadrado de la mitad. Y eso debe de ser igual a 1 sobre n. Despejando esto. Entonces quedará así. A ver. 1 menos 1 sobre n es igual a 2 seno cuadrado de 10. El 2 va a pasar a dividir, o es lo mismo que multiplicar por 1/2. Y quedaría aquí seno cuadrado de 10. Pero como me piden solamente seno de 10, porque eso es a, entonces esto tendría que quedar así. Bien, que efectuándolo, el problema ya prácticamente ha concluido, porque esto de aquí ya sabemos que esto es esta expresión 2. La expresión 2 es igual a la expresión 1, por lo tanto el valor de a tiene que ser igual al desarrollo de esta parte, ¿no? Entonces, ¿eso cómo va a quedar? N menos 1 sobre 2n, dentro del radical. N menos 1 sobre 2n. Y esa debe ser la respuesta, ¿no? Porque eso es, el objetivo era este, ¿no? Exprese el valor de a, pero que salga en términos de n. Aquí está, n menos 1 sobre 2n. El problema concluye en esta parte. Veamos el siguiente problema. Dice, sea A el punto inicial de una pendiente. Sea A el punto inicial de una pendiente cuya inclinación respecto al horizonte, ¿de acuerdo? Cuya inclinación respecto al horizonte es teta. La razón entre CB y AB, es como H es a D, siendo H seno de alfa, coseno de alfa, y D es. Entonces, lo que me piden es hallar, sabiendo de que alfa es agudo, hallar alfa en términos del ángulo teta. Alfa tiene que estar expresado en términos de teta. Entonces lo que hacemos es tomar la razón H sobre D, pues lo que me dicen esa razón. Entonces decimos, esa razón que es tangente de teta debería de ser así. En vez de escribir H sobre D, escribo de una vez estos valores. 2 veces seno de alfa, coseno de alfa, H, ¿de acuerdo? Y D es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos aquí es que esta expresión que es tangente de teta debe de ser, el numerador es el desarrollo del seno del ángulo doble. Entonces eso tendría que ser seno de 2 alfa. Y el denominador, esa diferencia de cuadrado entre coseno y seno, es el coseno del ángulo doble también. Entonces esto es coseno de 2 alfa. Pero ¿esto qué viene a ser? La razón seno sobre coseno como identidad es tangente del ángulo doble. Entonces esto es tangente de 2 alfa igual a tangente de teta. Pero como me dicen que alfa es agudo, entonces ya sé que este angulito de acá y este angulito de acá deben de ser iguales porque están afectados de la misma razón trigonométrica. En consecuencia, de aquí se desprende
de que 2 alfa tiene que ser igual a teta. Y como me piden alfa en términos de teta, entonces tendremos que alfa tiene que ser igual a teta medios. Despejando. Y esta debe ser la respuesta. Bien, aquí estamos concluyendo con esta clase. Recuerden que esto estaba orientada para los chicos de quinto de secundaria en la aula San José.